quedar grabada. Recién empezamos hace 5 minutos explicando solo lo primero, así que ahora vamos a explicar la parte más fundamental, ¿sí? Pero bueno, en plan de trading vas a poder leerlo, pegarle una repasada, fíjate las clases que hablamos de plan de trading, como la clase anterior y demás, donde vos puedas tener una guía, ¿sí? Esto te va a servir de guía para saber cómo hacer las cosas. Está en vos decidir si lo querés hacer profesionalmente o no, pero acá tienen su propio plan de trading para diseñar. Esto es una base, vos podés hacerlo como prefieras, como quieras, ¿sí? Es muy importante el plan de trading dentro de lo que es una operativa o un trader profesional, ¿sí? No hay trader profesional que no tenga plan de trading, por lo tanto es decisión de uno elegir si quiere tener un plan de trading o no. Mientras más profesional hagas las cosas, probablemente menos problemas tengas de operativo, ¿sí? Ahora al final vemos lo de Kachif y NZDK, perdón, de USDK. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la bitácora 5.3 y la parte de gestión de riesgo matriz, que es lo más importante, ¿sí? Acá en la parte de gestión de riesgo, antes lo tenías acá, nosotros ahora lo modificamos, ¿sí? De hecho, lo voy a modificar en vivo. Voy a hacer así. Para que no se confundan, lo hice de esta forma. Entonces, si quieren usar esto, vienen acá a bitácora 5.3, ¿sí? Y acá está todo, incluso le puse 3 millones de pisos para que no tengan problema en agregar pisos. Le puse para manuales de cobertura y le puse 3 tipos de operativas. Si querés tener la oficial, la tuya y la de PIPRO, bueno, lo puedes hacer como quieras. Ahora, dentro de lo que es la gestión de riesgo de Matrix, están estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas son interesantes si vos querés aprender a saber cuánto aguanta tu cuenta. Un montón de personas me preguntan cuánto aguanta mi cuenta. Y si bien esto está hecho como a grosso modo, tiene bastante asertividad con los porcentajes reales que soporta tu cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de, vamos, si nos enfocamos en este cuadrito, van a ver que tiene 3 idénticos. Uno que calcula cuánto riesgo tendrías sobre una subestrategia de solo abrir 5 pisos. ¿Nosotros te recomendamos abrir solo 5 pisos? No, la verdad es que la estrategia no recomienda eso y yo no creo que sea buena idea porque no te da tanta rentabilidad como si te la da una gestión de riesgo normal o una estrategia normal. Pero si vos, porque tenés una versión al riesgo muy baja o muy alta, querés abrir solo 5 pisos, lo vas a poder hacer. Lo que tenés que tener presente es que si vos una operativa abre más de 5 pisos, esa operativa va a cerrar en pérdida, ¿sí? Sí o sí. Si abre un 6.º piso, ya te cierra en pérdida. De ahí para abajo, mientras más pisos abre, más pérdida vas a obtener. De pronto tenés muchísimo menos riesgo, porque eso te permite, y ahora lo van a ver, una cantidad de pisos de margen mucho mayor que si abrís todos los pisos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Esta hace lo mismo, pero el cálculo lo hace sobre abrir solo 10 pisos, ¿sí? Por lo tanto, la primera, podés colocar, el cálculo lo hace sobre abrir todos los pisos. La segunda, sobre solo 5 pisos, y la tercera, sobre 10 pisos. El riesgo no, o sea, sí sobre, Percy me está preguntando si tengo 1200 de margen porcentual, estoy en riesgo. Es muy relativo, no te puedo dar una respuesta porque vos podés tener 10 pips en negativo y tener 1200, o podés tener 10.000 pips en negativo y tener 1200. Entonces, depende de cuánto estás loteando, cuál fue tu capital, qué gestión de riesgo estás haciendo, cuántos planes de contingencia tomaste previamente a esta situación. Depende de un montón de factores que así por ver el nivel de margen no te puedo contestar. Lo que sí te puedo decir es que los niveles de margen, dependiendo del apalancamiento, te conviene siempre tenerlos por encima de 500%, ¿sí? Por encima de 500%. Depende del apalancamiento que tengas, ese porcentaje baja más rápido o no, ¿sí? Por lo tanto, también depende del apalancamiento que tengas. No hay una respuesta única, ya tendría que hacer como un asesoramiento personalizado, meterme en los datos de tu cuenta reales para yo poder darte un consejo más específico, pero a grosso modo, más de 500% tratar de mantener la cuenta, salvo que tengas apalancamiento muy corto, de 1 a 30, por ejemplo, que ahí baja más lento
Entonces, esa gente suele tener entre 100 y 300 como límite. Cuando ya llegas a 100, no puedes abrir más posiciones, no puedes tomar más decisiones y estás complicado. Entonces, si lo tenés en 1000, más de 1200, está bien. No, no estás mal, pero bueno, hay que ver cómo viene la operativa, ¿sí? De arrastre. Mientras mayor es el apalancamiento, el porcentaje de margen baja más rápido, no más lento, más rápido. Baja más rápido. El apalancamiento lo que te permite es soportar, o sea, consumir mucho más de tu balance sin tener que cerrar una posición. ¿Sí? Han cerrado bien la puerta todo. Un segundito. Cuidado, Carlitos, ahí el micro. Entonces, si vos tenés un apalancamiento de 1 a 1000, probablemente tu cuenta aguante, por ejemplo, hasta un 85-90% de flotante negativo. Tenés $1000, serían $900. Si vos tenés un apalancamiento corto de 1 a 30, 1 a 50, las operaciones, el stop out, te va a saltar mucho antes, ¿sí? No vas a llegar, por ejemplo, hay cuentas que aguantan un 50% negativo, es decir, cuando ya tenés $500 en negativo, se te empiezan a cerrar posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Para una operativa muy complicada, donde la gente debería tomar los planes de contingencia como recomendaciones a partir de 30, 40, 50%, si no toma esa decisión, ¿qué hace? Espera. Entonces, cuando vos esperas, si la operativa llega a los límites, te va a cerrar operaciones con mucho más pérdida que si vos tenías apalancamiento corto. Por eso nosotros damos consejos y recomendamos a partir de ciertos porcentajes, empezar a tomar planes de contingencia para no mal usar el tema del apalancamiento, ¿sí? Si vos tenés apalancamiento corto, listo. La decisión la va a tomar el broker por vos. Capaz que esa decisión que yo te digo que la tomes cuando tenés apalancamiento grande, vos no la tomás porque te da miedo, porque no lo sabes hacer, por X motivo, y cuando llegás a los límites, te la cierra el broker. Bueno, con apalancamiento corto te la va a cerrar el broker sin que vos tengas que tomar una decisión. ¿Me explico? Entonces, depende de cómo quieres gestionar cada uno. Yo tengo uno a 500, he llegado a tener uno a 1000. Con uno a 500 me sentí cómodo, listo, uso uno a 500. Lo más recomendable es uno a 200, pero bueno, si tenés menos, nada, lo que te cambia es el punto en el cual el broker te empieza a cerrar posiciones de a poco a medida que el precio se va yendo en contra, ¿sí? Por lo tanto, bueno, generalmente es como un seguro si vos no sabes tomar planes de contingencia, ¿sí? Tener apalancamientos cortos. Pero, por ejemplo, no sé, si una estrategia va a aguantar, bueno, vamos a decir que el par Cachir revierte ahora. Bueno, las personas que tenían apalancamiento corto ya se les cerraron posiciones, muchas, ¿sí? Porque ya llegaron a los límites. Las personas que tenían apalancamiento grande, capaz que todavía no se les cerró ninguna, y si se revierte, bueno, al final no tuvo que aceptar ninguna pérdida, ¿sí? Salvo que tengas arriba del 50% negativo, y en ese caso, como plan de contingencia, habría que aceptar algunas pérdidas, pero mucho más chicas que las de que te pueda aceptar un broker, ¿sí? Juanjo, ¿se puede trabajar con apalancamientos cortos de 1.30 a 1.50? Pero de forma más conservadora, ¿sí? Porque si no, tus límites, una operativa de 0.01 cada 2000, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en la gráfica, si yo pongo acá $2000, ¿sí? Que esto vendría a ser tu balance, con 33 pisos yo ya llego al 74%, 80%, que eso es cerca del apalancamiento 1.200, te empieza a cerrar posiciones, ¿sí? Pero si vos tenés apalancamientos cortos, probablemente a partir del piso 28 capaz, quizás, ya te empieza a cerrar posiciones. Entonces lo que te sucede es que si hay una operativa que revierte, por ejemplo, entre el 28 y el 33, en una tuviste, con apalancamiento corto tuviste que aceptar algunas pérdidas y con apalancamientos altos no. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Si vos operás en vez de 0.01 cada 2000, porque tenés apalancamiento corto, 0.01 cada 3000, para que vos llegues a 50%, estás haciendo
más o menos la misma gestión que un 0.01 cada 2000. La misma gestión no, digo, el mismo stop out que una gestión de riesgo de 0.01 cada 2000 con apalancamiento de 200. O sea, achicás el apalancamiento, pero deberías, para compensar la cantidad de pisos, aumentar tu capital. ¿Me explico? Si no, el stop out te va a saltar con menos pisos. Esa sería como la lógica que tiene el apalancamiento y pip grabber. Bueno, en esta tablita, ustedes lo que hacen es colocar acá la cantidad de pares de divisa que van a operar. Por ejemplo, voy a operar 3 pares de divisa. Colocar el monto, voy a operar dinámico, por ejemplo, $2.000. Y acá le vas a colocar el lotaje al cual vas a abrir cada matriz, ¿sí? El lotaje fijo, 0.01. Entonces, acá vas a poner la cantidad de pisos que pueden abrir tus matrices en simultáneo. Si vos tenés 3, lo calculás sobre 3. Si tenés una, porque querés calcular sobre una, por ejemplo, cuánto me aguanta CACHIF, estoy operando así, obviamente va a depender de tu apalancamiento, pero de esta forma vos podés calcularlo. Entonces, esta tablita te va a dar un aproximado, ¿sí? Más o menos con 33 pisos, un apalancamiento de 1 a 200 con $2.000 abriendo a 0.01, mi cuenta aguantaría el stop out, ¿sí? Quiere decir que cuando llega este número violeta, 80%, salta el stop out. Entonces, fíjate cómo 0.01 cada 2000 con 33 pisos te lo aguanta. Ahora, ¿qué pasa? Esto está basado en algo que deberían aprender en la primera clase que se dio en abril, pero que es al valor que tiene el PIB por cada microlote de ese par de divisa, ¿sí? Por ejemplo, euro-USD, cada PIB vale por microlote 10 centavos. Pero hay pares de divisa que valen menos y pares que valen más. Esto está calculado en 10 centavos. Entonces, ¿qué hicimos acá a la derecha? Que lo puedas calcular en base al valor real que tiene el par de divisa. Entonces, por ejemplo, CACHIF, fíjate que si yo le pongo, esto siempre lo va a calcular en base al número verde, ¿sí? En este caso $2.000, si yo le pongo 33, fíjate que me dice 80, cuando acá me dice 74. Entonces, si querés sacar el cálculo real, tenés que usar esta tablita, ¿sí? Acá le vas a poner un 1 al par de divisa que tengas abierto. Le vas a poner un piso y eso te va a dar el porcentaje en negativo que tendrías, ¿sí? Acá hace un cálculo también del nivel del margen requerido y demás, y te va a decir cuánto porcentaje en realidad probablemente tengas en 33 pisos, un 9% consumido de margen, eso depende mucho del par de divisa, del broker, depende de muchas cosas, por eso no se puede hacer una tablita perfecta, porque si vos tenés, no sé, AvaTrade y yo tengo FX Pro, nos calcula distinto, ¿sí? Porque uno requiere 3 y el otro 4, uno 5 y el otro 2. He visto brokers que tienen margen requerido de 1% en CACHIF, rarísimo, pero bueno, sí lo tienen, ¿no? Entonces, es muy difícil que haga una tablita que calcule en base a cuál es tu broker, muy, muy difícil. Así que bueno, esto es algo más o menos aproximado, ¿sí? Lo importante es que no tiene que llegar a 80%. Entonces, ¿qué podés decir? Bueno, mira, evidentemente, CACHIF con 0.01 cada 2000 no soporta 33 pisos, llega ahí al límite. ¿Cuántos pisos hay en CACHIF? 27. ¿Por qué la gente tiene las cuentas quemadas operando a 0.01 cada 2000 con CACHIF? No lo sé, porque no llegamos con 27 pisos, no deberíamos llegar a más del 54%, ¿sí? Si tu cuenta se quemó y operás a 0.01 cada 2000, lo más probable es que hayas metido manuales extra, hayas abusado de la manual extra, hayas abusado de aumentar los lotajes, estés también abriendo otras posiciones cuando la recomendación es que cuando un par está complicado, dejes de operar, si vos no podés inyectar capital, por supuesto. Si podés inyectar capital y llevar tu gestión de riesgo a algo más conservador, podrías hacerlo. Pero si estás con dinámico o incluso hasta moderado, no se recomienda. Un segundito. Cuidado, candela el micro. ¿Se puede modificar en la tabla el valor del PIB? Sí. Podés, si vos consideras que tenés otro, acá, fíjate CACHIF,
¿Ves que dice 10.8? Esto es porque son 10 centavos, 8, ¿sí? O sea, 108 centavos. Si fuese 10, como euro USD, lo único que haces es borras el punto 8, o sea, si tu CACHIF es 10.6 centavos de dólar, le pones 10.6, ¿sí? Y ahí se lo va a calcular. Acá en este caso te lo calcula, creo que es en base de 10, ¿sí? En base 10, pero bueno, puedes hacer tu cálculo personalizado acá, ¿sí? Lo mismo acá está la tablita Bitácora 5.3, que ahora la vamos a ver, también calcula actualizado en base a cada par de divisas, ¿sí? Al dólar que está, y bueno, vas a poder entrar acá, y fíjate que los dólares están, por ejemplo, 7.8, son 7 centavos, 8 de dólar. El AUDCAD, si fuese 8 en tu caso, le pones 8 acá y obviamente copias todas las celdas. Pero bueno, no importa, eso es un poco más técnico. Perdón. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si vos gestionabas a 0.01 cada 1000? Cuenta quemada. Pues, ¿por qué la gente quema las cuentas? Porque está gestionando muy agresivo, y ya saben, Gary gestiona agresivo, pero Gary tiene capital de reserva. Y el otro día hicimos los cálculos y se los compartí, y el CACHIF de Gary está gestionado a 0.01 cada 2000 con $1000. ¿Sí? Lo que pasa es que no opera con $1000. Él opera, por ejemplo, con $2000 y opera CACHIF con 0.01, ¿sí? Entonces, él opera como a dinámico CACHIF. Pero encima, como él tiene capital de reserva, él lleva su CACHIF a una gestión de riesgo de 0.01 cada 4000. ¿Cuál es la diferencia? Por eso Gary tiene en estos momentos un 28-29% negativo de CACHIF. ¿Cuál es su diferencia? O creo que es cada 3.500, no me acuerdo bien técnicamente cuánto es, pero está ahí, está en 30 por ahí. Pero él además opera todos los pares de divisas. Si se le complica USD-CAD porque lo tiene abierto con correlación, no le importa, ¿sí? Él lo opera igual, USD-CAD sí lo opera porque paga menos el PIB y requiere menos margen, lo opera a 0.01 cada 1000. Pero bueno, él siempre tiene ese respaldo, ¿no? Ese 60%, y eso hace que su gestión de riesgo al final termine entre moderado, ahí moderado, ¿no? Algunos pares menos que moderado o más agresivos que moderado y otros pares más conservadores que moderado, ¿sí? Entonces él como que lo distribuye bastante bien. Entonces es muy importante eso. Ahora, por ejemplo, mira, yo voy a operar, tengo dos pares de divisa abiertos. Tengo CACHIF y USD-CAD. Cometí el error, entré, o no es un error, pero bueno, digamos, no tenía la información, entré a USD-CAD cuando lo recomendable era no entrar, y tengo las dos. Entonces, ¿cuánto me aguanta las dos operativas con, no sé, tengo $2000 y opero a 0.01, o tengo, no sé, $7000 y las abría a 0.03, lo que vos quieras, ¿no? O sea, vos podés hacer el cálculo que quieras. Yo lo pongo en base de $2000 para que más o menos siga una coherencia, pero ustedes lo pueden calcular como quieran. Entonces vos fíjate que si dos pisos, o sea, dos matrices abiertas con 33 pisos, por supuesto que no te lo aguanta. Entonces buscas el cálculo y pones, por ejemplo, en mi caso yo me lo sé más o menos de memoria, pones 23 pisos y eso ya está casi en los límites de una cuenta apalancada 1-200. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés dos matrices abiertas con 23 pisos, vas a llegar, o sea, llegás a los límites de misma forma que tuvieses solo una abierta con 33 pisos. ¿Por qué? Porque la pérdida es exponencial. Entonces, por ejemplo, si vos tenés dos matrices de 20 pisos, son 40 pisos, pero eso es menos riesgo que tener una de 33, que son 7 pisos menos. ¿Me explico? Si vos tenés una de 33 pisos, llegaste al límite, pero si tenés dos de 20, no llegaste al límite. ¿Por qué? Si sumado dan más pisos. Porque lo que complica la operativa es la exponencialidad, ¿sí? Vos podés tener 5 matrices abiertas de 10 pisos que suman 50 pisos y eso es muy bajo riesgo, ¿sí? O sea, está en bajo riesgo tu operativa. Por ejemplo, fíjate que estás con 50 pisos, 5 matrices de 10 pisos cada una, estás recién en 40% negativo, ¿sí? Y una de 33 ya te quemó la cuenta. ¿Por qué? Por la exponencialidad. Entonces, eso está bueno que lo sepan también para poder aprender a usar la herramienta esta de la bitácora. Ahora, ¿cómo hago para saber, bueno, qué pasa si CACHIF me supera esos 23 pisos? ¿Cómo sé cuántos me aguanta entre los dos, no? Porque CACHIF se fue a 25, 27,
Bueno, ahora eso le resta pisos a USDCAD, por supuesto. Entonces ahí utilizás esta tablita y te fijás, por ejemplo, venís a USDCAD, le pones el 1 para activarla y pones la cantidad de pisos que haga que entre estos dos, es decir, este numerito de acá, que es la suma de todo esto, te dé 80. Entonces en este caso, con 24 me pasé, voy a decir, a ver, con 21, ahí estoy en los límites. Quiere decir que la operativa te puede aguantar esta operativa específica, ¿no? Kachif con, con USDCAD. No sería lo mismo NZDCAD y AUDCAD, por ejemplo, las dos, porque las dos tienen bajo costo de PIB. Pero en este caso, te aguantaban las dos en 23, bueno, ahora te aguanta. Como tenés una en 27, la otra te aguanta 21 pisos, ¿sí? Se comió esos 2 pisos extra, o esos 4, estaba 23, 4 pisos extra que se comió Kachif, te comió 3 pisos de, o 2 pisos de USDCAD, ¿ok? ¿Por qué? Porque USDCAD consume menos, ¿sí? Fíjate, 27 pisos de USDCAD es un 40%, mientras que los de Kachif son 54. Por eso, no, o sea, este cálculo está en base 10 centavos de dólar. Como USDCAD vale menos, Kachif vale más, compensa, ¿sí? Pero esto te va a servir para vos poder tener el cálculo exacto o más real sobre lo que soporta tu cuenta, ¿sí? Es muy importante que aprendan a utilizar esto. Yo lo estoy calculando por medio del TP, sumando pips, me pregunta Belinda, a la última posición abierta, como explicaste en un video. Vos te referís a poner acá un TP más abajo y así lo calculás. Está bien, está bien. Eso está bien hecho. O sea, es lo mismo que acá, solo que en el otro lo haces en base real de las posiciones. Esto es calculado en base a que abrís una posición cada 25 pips y que abrís todas. Porque hay gente que, por ejemplo, abrió 27, o sea, Kachif llegó a 27, pero tiene 15 abiertas o 20. ¿Me explico? Entonces, si vos ya tu operativa no es normal y vos tenés menos posiciones, entonces cuando el par haga 27 pisos y tenga esa distancia, vos vas a tener menos porcentaje negativo porque tenés menos posiciones abiertas. Esto es como lo peor que te podría pasar en base a todo el tiempo estar abriendo una posición cada 25 pips. Y como nosotros recomendamos que a partir del 30 espaciar, 40 dejar de tomar, 50 empezar a cerrar posiciones, podemos sacar un cálculo de que va a ser incluso en una mejor situación que esta que estamos viendo, que contempla abrir todos los pisos todo el tiempo, cada 25 pips. ¿Me explico? Sí, sí, el porcentaje, no sé si es exacto, pero se aproxima muchísimo. La diferencia serán pips, pero se aproxima muchísimo. O sea, no vas a calcular que te aguanta 33 y te aguantaba 25, eso no te va a pasar. Pero vas a calcular que te aguantaba 10.000 pips en negativo y te aguantó 9.995. ¿Me explico? Si ya tomaron planes de contingencia y modificaron la operativa, lo tienen que calcular con esto, que ahora vamos a ir a detallarlo, ¿sí? Igual hay clases grabadas sobre esto, pero esta es la clase específica. Muy bien, acá pueden hacer lo mismo, pero basado en solo tomé 25 posiciones y esto lo mismo, solo tomé 15. Por ejemplo, solo tomé 10, perdón. Imagínate que solo tomaste 10 posiciones a 0.01, acá le vamos a poner 2000, así tenemos la misma base. 0.01, 1.27, 10, 68% negativo, esto no puede ser. Un segundito, que me está calculando acá. 10.8, acá tengo un error, no sé por qué. A ver, saquemos esto. En base a 2000, a ver, capaz que me está tomando mal el precio. 100%. Ven, me está tomando este numerito. Ahí estaba el error. Es en base a D23. Ahí está. Espera que hago así. Así todo está bien y ya lo tienen bien. ¿Sí? Se nota que nadie lo usa porque nunca me lo expusieron.
Pero bueno, fíjate la enorme diferencia entre abrir solo 10 pisos, por ejemplo, llega hasta el piso 10, no abro más, por decirte una cosa, tendrías a 27 pisos el 34% en vez de tener 54, un 20% menos de riesgo en tu cuenta, o sea, un 20% menos de flotante negativo habría en tu cuenta entre tomar todo o tomar solo 10. Lo que pasa es que hay un 1% de probabilidad de que esas operativas que abren más de 10 pisos, que ahora vamos a la parte de la estadística también, terminen en pérdida. Y una operativa, por ejemplo, que abre 27 pisos, significa que cuando revierta va a revertir con el TP a la mitad. Es decir, la mitad de 27 son 13,5. Quiere decir que el TP va a estar cerca del piso 13. 13,5, 14. Entre 13 y 14 está. Por lo tanto, si vos solo abriste 10 pisos, significa que esos 10 pisos van a cerrar en pérdida. Entonces tendrías una pérdida de 10 pisos, ¿sí? E incluso peor porque si cierran en 13, tendrías la pérdida de 10 pisos más el 75 pip de cada posición que tenés abierta de esas 10. Es decir, más o menos unos 750 pips extra en pérdida. Y fíjate lo que es una pérdida de 10 pisos, es el 15% de tu cuenta. Entonces, operando de esta forma, hay gente que dice, no, yo solo abro 10, o piensa, ¿no? Pero ¿qué pasa si solo abro 10? Lo que va a pasar es que una vez al mes o una vez cada 2 meses que suceden estas operaciones que abren más de 10 pisos, incluso te puede pasar 2 veces en un mes, si hay un mal mes operativo, que eso puede pasar, vas a tener que aceptar un 15% de pérdida. ¿Sí? Perdón, no un 15, pero va a depender de hasta dónde llegue el pack. Pero en este caso, por ejemplo, aceptarías uno de 15. Tuvimos CACHIP de 21 pisos, eso significa que obtendrías también el 16% de pérdida, porque si abre 20 pisos, cierran el 10, por lo tanto tendrías las 10 posiciones en pérdida. Tenés una que abre 14, cierran en el séptimo piso. ¿Sí? Si cierran el séptimo piso, vas a tener 3 con ganancia y 7 con pérdida. Vas a cerrar en negativo un porcentaje menos. Entonces, si vos preferís operarlo de esa forma para tener menos riesgo y conformarte con menos ganancia, podés hacerlo si querés. Tendrías que sacar tus propias estadísticas y ver si eso te resulta rentable a largo plazo, porque la clave está en que sea rentable a largo plazo. Lo que yo prefiero hacer es gestionar de una forma estándar, 0.01 cada 2000 o cada 3000, y tomar planes de contingencia si es que el par requiere hacer eso. Porque eso solo lo vas a requerir cuando tu operativa llegue a un 30, un 40, un 50% negativo. Mientras tanto, todo termina en ganancia o con una pequeña pérdida, pero no estamos hablando de pérdidas grandes, ¿sí? Entonces yo prefiero 0,3% de las veces asumir un poco de pérdida a tener establecido que cada vez que un par me abre 10 pisos, cerrar en pérdida, ¿sí? O cerrar en pérdida no, pero dejar de abrir posiciones y cuando revierta cerrar en pérdida. Las estadísticas no me dan mucha rentabilidad de esa forma. Muchísimo menos que como lo operamos nosotros. Pero si vos querés, estás dispuesto, no sé, a ganar un 20% al mes nada más con Fibrover, bueno, de pronto sacá los números, utilizá la bitácora, sacá las estadísticas y fíjate si te resulta rentable. ¿Sí? A mí no me resulta. Puse 27 pisos en la de 10. No, en Cachip. Cachip que está valuado en 10.8. En la de 10, que es euro USD, en la de 10, que es euro USD, es el 50%, ¿sí? Recuerden, esto está tomado en base 10, esto no. Entonces, si vos querés sacar los cálculos exactos, toma esto. Si querés más o menos tener una idea, porque igual no va a variar mucho, toma esto como referencia, ¿sí? Como vos prefieras. Esto lo hicimos justamente para que vos lo puedas tener en cuenta. Ahora, fíjate cómo de repente podés utilizar esta herramienta, ¿sí? Vamos a suponer, o sea, Cachif, perdón, el TP oficial de Cachif está en... Ya te digo. 69.30, 69.31, más o menos. 0.6931. Fíjate esto. Y ahora USK creo que está en 8 posiciones, ¿sí? Por lo tanto, una operativa de 0.01 cada 2000 debería tener 60% negativo, por lo tanto, ya deberías haber empezado a tomar planes de contingencia con tu CACHIP.
No lo hiciste, bueno, no pasa nada. Yo te digo cómo utilizo esta herramienta, ¿sí? Bueno, pasa o no pasa dependiendo de cómo estés gestionando. Yo te digo cómo utilizo esta herramienta. De repente digo, bueno, mirá, ¿qué pasa si Kachif, no sé, tiene probabilidad de bajar 100 pips? Eso significa son 4 pisos más, ponele que me llega a 31, ¿sí? Estoy tirando por tirar. Entonces, ¿cuánto me aguantaría para que esto llegue a 80? Entonces ahí te fijas. ¿Me llega con 8 pisos a 80? No. ¿Con 10? No. 12, ahí. Entonces, si Kachif me llega a 31, USDCAD me aguanta 12, ¿sí? Te podés sacar el cálculo casi exacto de cuánto te va a aguantar una cuenta con esta herramienta. Ahora, esto está contemplado, obviamente, que las dos estén en el peor punto en ese momento. Porque otra cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que de pronto, ahora Kachif está en su peor momento, pero de pronto puede ser que Kachif afloje 4 puntos, 4 pisos, revierta 4 pisos. Quiere decir que vos ya no tenés el negativo, esperen que hay un micro por ahí, Rocío. Vos ya no tenés tu Kachif en, no sé, poner que ahora está en 27, no lo tenés en 27, no tenés 54 negativos. Si revirtió 4 pisos, estaría como en 23, ¿sí? Como en 23, tendrías 40, pero encima, bueno, esto va a depender de si tenés abiertas o no posiciones. Si no tenés abiertas posiciones, estás en 40, ¿sí? Si tenés solo abierta 23. Pero si abriste las 27, eso va a depender de cómo estés gestionando tu riesgo, y la cuenta, si abriste 27, tenés 4 pisos en positivo. O lo mismo, tenés esta en 27, pero tu USDCAT de los 8 pisos revirtió 2, o sea, descontó un poquito. Vos tendrías más o menos 6 pisos, pero de los otros 2 están en positivo, por lo tanto no es exactamente 6 pisos. Es 6 pisos un poquito mejor. Sería como 5 pisos o 4 pisos, ¿sí? Porque tenés el beneficio, no sé, tenés 100 en pérdida, más 20 en positivo, tenés menos 80. ¿Ok? Pero esto siempre te lo calcula en base a lo peor que puede pasar, para que vos tengas una referencia de lo peor y después, bueno, si es mejor, bienvenido sea, ¿verdad? Cuando tenés diferentes lotajes, lo modificás acá. Y acá mismo. Esto está calculado en base a una gestión de riesgo estándar, o una estrategia estándar. Si vos haces modificaciones de lotajes adentro, colocás manuales de cobertura, esto ya no te sirve. Lo que tenés que hacer es pasar a lo siguiente, que es usar esta. ¿Sí? Entonces vos acá, lo voy a hacer sobre la que está acá más abajo, o en realidad acá arriba, está diseñado para que vos pongas las posiciones oficiales. ¿Sí? Si tenés PIC Pro, tenés todas ahí, si no tenés la aplicación, que tendrás que ir scrolleando y buscar las posiciones, o buscar en algún momento que lo pasamos en Telegram, para los que no, porque a veces como que cuando está mucho tiempo se desactualiza y se borran las anteriores. En el canal de Telegram pasamos todas las posiciones, hubo un día que pasamos todas, a partir de ahí, bueno, empezás a contar. Sí, o sea, anotás todo. Siempre tratá de tenerlo al día, esto. Así no tenés que de repente pasa un mes y tener que volcar toda la información de. Entonces acá pones todo lo oficial, ¿sí? Pero acá, en la segunda o en la tercera, en la que vos quieras, vas a poner tus datos, ¿sí? Tus datos, tus posiciones abiertas. Entonces, por ejemplo, entendiendo que, no sé, abrimos esta, y luego a nosotros se nos abre cada 25 pips, que así está configurado. Vos acá le vas a poner tus posiciones, ¿sí? Esto está hecho como así, random. Vos acá vas a poder, no sé, imagínate que abriste con 0.01, pero ya la segunda le mandaste 0.02. Bueno, le pones 0.02 y lo haces tal cual lo tenés vos, ¿sí? Eso te va a dar mucha más exactitud que la tablita que te mostré, porque tu operativa dejó de ser estándar, pasó a ser como manipulada, o sea, te metiste dentro de la operativa a modificarla, ¿sí? Que no está ni bien ni mal, simplemente que el Excel anterior que te mostré está diseñado para que vos lo hagas de forma estándar, ¿sí? Esto es en base a más como personalizado, ¿ok? Entonces vamos a suponer Kachif, ¿sí? Bueno, en este caso, esperen que me voy a Kachif, está acá a la derecha, esto está hecho en base a 10.8, o sea, ya está actualizado. Entonces vamos a suponer, esto está tomando la misma posición de entrada, pero nosotros hicimos 0.02. Acá le vas a poner tu capital, imagínate que tenés $4.000.
¿sí? No sé, o $3.000. La operaste a 0.01 y la llevaste rápido a 0.02, o la tenés a 0.01 y recién a partir del piso 10 le pusiste 0.02, y además, espera que borro esto, perdón, esto, llegamos a 27 pisos, y además tomaste, no sé, 3 manuales de cobertura, una en el piso 10, porque pensaste que revertía en el piso 10, perdón, piso 10, 8607, ¿no? Estos no son los valores oficiales, son inventados. Tomaste una en el piso 20, 83.574, 0.83.574. Uy, me equivoqué. Y tomaste una en el 25, 82.32. 0.82. ¿A qué lotaje las tomaste? Al 0.02, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto te va a calcular tu TP. Pero de pronto, si nosotros hacemos así, o ellos abrieron, no sé, un piso menos, por decirte cualquier cosa, ellos van a tener un punto de TP y vos vas a tener otro, ¿sí? Si ese punto de TP obviamente te da más lejos, no sé, vamos a suponer que nosotros las últimas 5 no las abrimos, por X motivo, por el que sea, por gestión de riesgos, por plan de contingencia. Entonces fíjate que va a haber unos 50 pips de diferencia entre la salida de ellos y la nuestra. La nuestra está en negativo, por lo tanto saldremos peor. Es decir, vamos a tener que afrontar pérdida de 50 pips multiplicado por la cantidad de posiciones y va a depender también del lotaje que tengas. No es lo mismo. Entonces, si vos querés, podés ya saber cuánto va a ser esa pérdida en base a cómo vos venís operando. Incluso acá vamos a suponer que abrió los 27 pisos, se me va a 60. Son más o menos, calculen 12 pips de diferencia cada piso que se abre, ¿sí? Más o menos. 12, 13 a veces, para que tengan una idea. Entonces, listo, ya perfecto. Mirá, hago mis 20 pips, gano un 5%. ¿Por qué? Porque empecé con 0.01, después subí a 0.02, aumenté mi riesgo en base a $3.000. ¿Sí? Quiere decir que empecé con 0.01 cada 3.000, pero terminé con 0.01 cada 1.500. ¿Sí? Las que están loteadas a 0.02 cada 3 es 0.01 cada 1.500, ¿no? Entonces, como tomé 3 manuales de cobertura, mi operativa, si yo la llevo a mis 20 netos, que no contempla las manuales de cobertura, si las querés contemplar, las manuales de cobertura las tenés que poner acá. ¿Sí? Si vos ponés las manuales de cobertura acá, por ejemplo, haces esto, ahí te va a calcular los 20 netos en base a las manuales de cobertura. ¿Sí? 20 netos, y ahí te va a decir te va a dar otro resultado. ¿Okay? Dependiendo cómo vos lo quieras gestionar, cómo lo quieras hacer. Hay gente que abre manuales de cobertura para acercar el TP, y hay gente que no. ¿Sí? Eso va a depender. Mirá, de hecho, fíjate cómo pasó de 62 pips a 41, ¿sí? De 62 de pérdida a 41. O sea, redujiste pasando las manuales de cobertura por fuera de la matriz. Adentro de la matriz redujiste 20 pips de pérdida multiplicado por todas las posiciones y los lotajes. Pero bueno, en este caso las vamos a poner por fuera, ¿sí? Esto te va a dar, bueno, mira, 20 netos, y si llego ahí con las manuales de cobertura vas a obtener 570 pips, un montón, ¿sí? Son, ¿cuántos serían? 20, 25, 30, bueno, entre 25 y 30 matrices extra que le das solo con tener 3 manuales de cobertura. Pero esto tiene un riesgo, ¿no? Ahora vamos a ver la parte del tiempo. Ahora, si vos querés calcular, bueno, cuánta pérdida tendría, incluyendo mis manuales de cobertura y todo, al TP oficial, lo que tenés que hacer, y presten atención, es cambiar acá el TP. Solo en la primera, no hace falta la segunda, porque la segunda copia la primera, ¿sí? Solo en la primera. Y tengan en cuenta que si lo modifican, esto va a quedar, o sea, se va a borrar la fórmula, por lo tanto, lo único que vas a tener que hacer es copiar la fórmula del vecino acá y listo, ¿sí? Entonces yo le voy a poner el TP oficial, 85.206, ¿sí? Este no es el real, es inventado, 85.206. Entonces fíjate que ahí digamos, la diferencia que hay entre mi TP y el oficial es 0, ¿no? Entonces yo cierro ahí. ¿Cuánta pérdida me va a dar? Mirá, sin las manuales de cobertura, si yo no hubiese tomado manuales de cobertura, obtendría un 2% de pérdida. No es grave, la verdad, que esto pase una vez cada 2 años
y que cuando pase pierdas el 2%, no es nada. No debería significar nada para vos. Incluso con las manuales de cobertura, hasta mirá, salís profit. Entonces, en ese momento que ellos mandan la señal, decís, bueno, ¿qué hago? Cierro con pérdida, mirá, cierro a siempre break-even, en cero, o la dejo correr un poquito más porque así aprovecho que tengo tantas posiciones abiertas. El problema es siempre el riesgo, ¿no? Cuando vos tenés tantas posiciones abiertas, así como si se va a positivo te da mucho beneficio, si se va a negativo, vas a aumentar el negativo muy rápido, porque tenés mucho lotaje abierto. Ahora resulta que no tenés todo a 0.02, lo tenés a 0.01. Esto te va a dar, obviamente, otro resultado. Fíjate, obtendría un 5% de pérdida. Che, no quiero un 5% de pérdida. Bueno, con las manuales de cobertura tenés un 3.8. Ahora, no tomaste las manuales de cobertura porque no operás con manuales de cobertura, tendrías que aceptar un 5%. No quiero aceptar un 5% de pérdida, la voy a dejar correr, listo. Eso ya corre por tu propia cuenta, ¿sí? Si vos querés o no aceptar la pérdida cuando ellos te dicen que hay que cerrar. Capaz que Gary dice, bueno, mira, yo voy a ir a buscar 20 pips más, por lo tanto tu TP está en 85.40. Y de repente en 85.40, mira, bueno, 3.5 de pérdida, lo acepto, ¿sí? Ya es una decisión personal. Pero si vos querés calcular, ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente, si yo acá le pongo 0.02 porque quise ganar más en algún momento y aumenté mi gestión de riesgo, yo acá arriba, acuérdense, fíjense, si yo hago así, copio esta y la pego acá, otra vez me vuelve a tirar los 20 netos, o sea, vuelve a funcionar bien, fíjense eso. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es calcular hasta dónde aguanta mi cat chip, ¿sí? Hasta dónde aguanta mi cat chip. Y si yo acá pongo, por ejemplo, la última posición, no sé, o la posición 27, que es 81.82, yo pongo acá 0.8182, y automáticamente me va a calcular como si toda mi matriz estuviese en pérdida, ¿sí? Como si toda mi matriz estuviese en ese punto, en el punto más bajo que llegó Cachip. Entonces, fíjate que acá te va a dar, contemplando las manuales de cobertura, ¿cuánto es el flotante negativo? Y si vos no tenés manuales de cobertura, no tenés manuales de cobertura. Perfecto. Eso va a depender de cómo estés gestionando, cómo estés operando. Pero fíjate que, por ejemplo, al piso 27, no sé, esta cuenta me da 46% negativo en porcentaje del 10.8 por PIB, ¿sí? 10.8 centavos de dólar en PIB. Está hecho realista. Entonces, nosotros habíamos hablado de 33 pisos más o menos. Quiere decir que si nosotros llevamos esta operativa a 33 pisos, el precio sería 80.32. Si yo acá pongo 0.8032, deberíamos estar llegando a nuestros límites, ¿sí? Cercanos a nuestros límites. Fíjate cómo estaría 65%. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es 80? ¿Por qué no se me quemó a 33 pisos? Porque arrancaste de una forma más liviana, ¿sí? De una forma más liviana. Y luego aumentaste el riesgo, ¿sí? Esto te va a permitir a vos saber cuáles son tus tolerancias de la gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos tenés $2.000, fíjate cómo cambia la cosa. Cuenta quemada. Si vos tenés 2.000 y arrancaste con 0.01 y a partir del décimo, porque querías ganar más en esta operativa y lo hiciste un montón de veces y te salió bien, pero en una falló, fíjate cómo de repente una operativa que estaba en 65 pasó a quemada. ¿Sí? Quiere decir que ya se te quemó antes. ¿Sí? Estamos hablando de una operativa que llegó a 33 pisos de cachip, cosa que no pasó hasta ahora. Entonces, de esta forma, yo puedo calcular y decir, bueno, mira, a ver, al piso 30 sería 81.07. Entonces, acá yo le voy a poner 0.8107. ¿Sí? Y me fijo, mira, 83. Ah, bueno, de hecho lo puse acá arriba para que no haya que bajar. Entonces, 81.07 era 30 pisos. No, listo. 83, no llegó, no aguantó. A ver qué pasa con 27 pisos, 81.82. 0.8182. ¿Sí? Entonces ahí te va a dar, mira, 70%. O sea, mi cuenta se aguantaría eso. Imagínate que el par lo tenemos en 27 pisos. En estos momentos está en 27 pisos. Entonces vos haces ese cálculo, lo único que tenés que hacer es hacer así para calcular cuál sería el precio cada 25 pips y sacar un estimado, ¿no?
Pero vamos a decir que el análisis técnico, cuando el precio está acá en 81, 82, vamos a suponer que tenemos toda la operativa a 0.01, eso va a hacer que nuestro riesgo baje, ¿sí? Pasamos a 50% negativo. Muchas situaciones de las que hoy veo que están en 50% negativo y dicen, bueno, mirá, están diciendo que puede bajar 100 pips. ¿Cómo va a estar mi cuenta dentro de 100 pips? No lo sé. Entonces lo que haces es, mira, ahora el precio está en 81, 82, menos 100 pips, vamos a estar en 80, 82. Entonces lo que haces es pones tu TP acá y pones 0.8082. ¿Sí? Y ahí te calcula. Si baja 100 pips, esta cuenta pasa de 50 a 62% negativo. Ponele que baja 100 pips más, 0.7982. 75% negativo. Y ya estás muy cerca, probablemente no llegues a 78, 82. O sea, no llegues a 300 pips, no llegas. 0.7932. Ahí está. Quiere decir que en nuestra cuenta, estando en 27 pisos a 0.01 cada 2 pips, se aguantaba 230 o 240 o 250 el cálculo que te dé, pips en negativo más de la operativa. Ojo, sin abrir posiciones. Sin abrir posiciones. Estás en plan de contingencia, no tenés que abrir más posiciones. Porque si vos abrís posiciones, esto aumenta. ¿Sí? Fíjate, ya me fui a 87, por lo tanto lo que me aguantaría la cuenta es menos 0. Por ejemplo, 850. Esto sí me lo aguanta, 0.80. ¿Sí? Ahí ya estoy muy, muy cerca. Si yo sigo abriendo posiciones. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, porque una cosa es calcular cuánto te aguanta tu cuenta sin abrir posiciones y otra cosa es calcular cuánto te aguanta tu cuenta abriendo posiciones. Si vos querés seguir abriendo posiciones para no perder la distancia que hay al TP oficial y no tener que asumir tanta pérdida al final de la operativa, entonces vas a tener que calcularlo abriendo posiciones. Pero si no querés calcularlo de esa forma y simplemente decir, bueno, mira, yo lo que quiero es salvar mi cuenta, 200 pips, a ver cómo hago. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Dale, Gonzalo. Fíjense esto, chicos. Se roban el ZDK. ¿Qué pasa si, no sé, a dos, espera, que ya me perdí cómo estaba? ¿Por qué 80? Ah, porque abrí más posiciones. Vamos a volver a, creo que eran 23 posiciones, ¿no? Ahí. Vamos a volver acá. ¿Qué pasa si hoy, que está en 81, 82, 0.81, 82, ese cálculo que yo hago de cuánto negativo más me aguantaría la cuenta, que es el que acabamos de hacer, y me dio 230 pips, yo digo, en vez de 230 pips me da 50 pips. Yo, wow, o sea, si te da tan poco es porque estás muy al límite. Pero vamos a suponer, no sé, 230 pips, ¿sí? Entonces, de esto se trata de hacerlo progresivo. Es mejor hacerlo cuando te faltan 230 pips que hacerlo cuando te faltan 50. O si lo haces, si los planes de contingencia los tomas cuando te faltan 50, vas a tener que asumir más pérdida que si lo haces cuando te faltan 250. ¿Cuál es la diferencia? Que si apostás, por así decirlo, a cuando te faltan 50, capaz que tenés la suerte de que el precio revierte antes y no tuviste que tomar ninguna pérdida. ¿Sí? Entonces, uno se debate entre ¿qué hago? ¿Asumo pérdida y si después se revierte me lamento? ¿O no asumo pérdida y si se va para abajo me lamento? ¿Sí? ¿De qué te preferís lamentar? Es lo que siempre dice Elmer. Tenés que elegir el mal menor cuando una operativa se complica y se sale de todo tipo de análisis y estrategia y cálculo, ¿no? O sea, se complicó una en 2 años. Bueno, ¿qué decisión tomo? ¿Cuál es el mal menor? ¿Aceptar una pérdida controlada a tiempo o llevarlo hasta el máximo, máximo, máximo y última tener que tomar una pérdida mayor al final? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no sé si saben, pero la mayoría de las posiciones no llegan a más de 10 pisos. El 99% no llega a más de 10 pisos. De las que llegan a 10 pisos, que llegan a 20, es el 0,7 y que de 20 superan el piso 20 es el 0,3. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiésemos aceptado, imagínate que tu cuenta se aguanta 25 pisos.
Si vos hubieses tomado decisión de cerrar en pérdida todas las que superan el 10º piso, hubieses tenido un 1% de posiciones que tendrías que haber aceptado pérdida. Si vos lo aceptarías a partir del piso 20, solo del 0,3. Entonces, uno se tiene que debatir, y eso ya es una decisión muy personal, porque todo lo que sea analítico es probabilístico, ¿sí? Entonces, hay más probabilidad de que el precio revierta en el piso 20 cuando llega a 20 que revierta en el piso 15. Entonces, ¿qué hago? Espero. ¿O qué hago? Cierro. Pero si falla la estadística, falla la probabilidad, que es algo que pasa en Forex, entonces vos tenés que tener contemplada esa posibilidad. Porque si vos operás mirá, está el soporte, le mando todo en compra, el día que falle la estrategia, se perdés todo. Entonces no se trata de encontrar una estrategia perfecta que nunca falle, porque eso no existe, no existen estrategias perfectas que nunca fallan. ¿Sí? Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que vas a ir ganando cuando no falla y lo que vas a perder cuando falla. ¿Sí? No existe, te están mintiendo si te dicen que una estrategia no falla nunca. Todas las estrategias fallan. Un operador manual falla. Yo conozco traders manuales rentables que fallan el 50% de sus posiciones. Lo he visto, hasta lo he operado, he seguido ideas de traders manuales rentables que fallan el 50%. Lo que pasa es que operan tan poco que si vos no tomás el total de sus operativas, salís en pérdida. ¿Sí? O podés salir en pérdida. Entonces se vuelve un poco irregular la operativa manual de esa forma, copiada. Pero en este caso vos tenés que contemplar eso. Mirá, hay un 99% que gano y un 1% que pierdo. Eso que pierdo yo puedo acortarlo porque es innecesario cerrar en pérdida en el piso 10. Porque no es una pérdida muy... No es una situación de la operativa muy compleja. Pero no es lo mismo piso 20. Piso 20 ya es otro cantar, ya es por el acumulado, es otra cosa. Entonces vos podés tomar tus propias decisiones y decidir reducir las ganancias a fin de mes o a fin del largo plazo, del año, de los 2 años. Y de repente a mí, por ejemplo, me pasó que durante un año he hecho más del 15% y de repente hubo un año que bajé a 9%. Entonces tuve que perder un 6% por mes por CAT-SHIFT, por culpa de CAT-SHIFT. Y hoy en día estoy ganando cerca del 5% promedio en los últimos meses. ¿Por qué? Por culpa de CAT-SHIFT. Pero esto es la consecuencia de haber ganado tanto durante mucho tiempo. ¿Me explico? Porque si no, mi gestión de riesgo, si yo hubiese gestionado a 0,01 cada 5.000 desde el comienzo, hubiese ganado siempre 5% y hoy no tendría una baja, seguiría en 5% porque seguiría operando, abriendo pisos, no tendría que aceptar pérdidas ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo lo quieras enfocar, cómo lo quieras ver, cuánto riesgo quieras correr, cuánto beneficio estás dispuesto a, digamos, o por cuánto beneficio estás dispuesto a aceptar el riesgo, ¿sí? Hay gente que me dice que el 5% es poco, es migaja. Bueno, el 5% será poco para vos, para mí es un montón, ¿sí? Para mí hacer lo que hace un profesional a costa de tener más riesgo, para mí es un montón, porque me ahorro años y años de estudio, años y años de análisis, años y años de perder dinero operando por cometer errores y demás. Entonces yo firmo, es más, si hoy día tuviese que firmar 3%, lo firmaría. Lo que pasa es que si a vos te venden una moto de 20% al mes, sin riesgo, y digerir un 3% y que encima también hay riesgo, y te va a costar. Pero esa es la realidad. 3-5% es lo que hace un profesional con muy poco riesgo. Para que vos puedas igualar las rentabilidades de un profesional, obviamente lo vas a tener que hacer con una estrategia que tenga más riesgo. FIBRAVER no es mejor que operar manual, es más sencillo, ¿sí? Simplemente por eso es tan bueno FIBRAVER, porque personas como yo, sin experiencia, que lo único que hacían era vender telas, de importar textiles y trabajo de administrativos, pueda llegar a tener rentabilidades del 15% y en épocas malas de rentabilidades del 5%. Eso genera FIBRAVER. Una operativa manual rentable no la voy a poder lograr durante mucho tiempo probablemente, ¿sí? Pero con FIBRAVER sí. Lo único que tengo que hacer es aprender a gestionar y controlar mi riesgo, aprender a entender cómo funciona la estrategia para yo poder tomar decisiones en base a lo que yo quiero. Porque lo que quiere Gary no es lo mismo que lo que querés vos ni lo que quiero yo. Yo quiero un 3% eterno. Capaz que no.
Capaz que vos querés un 15, capaz que Gary quiere un 10, o Gary quiere un 20. Capaz que Gary está dispuesto a perder lo que invirtió, capaz que vos no, capaz que yo la mitad. Entonces, todo depende de cada uno. No podemos pretender que exista una estrategia donde todo funcione para todos por igual. Cada uno tiene sus propias decisiones o sus propias sensaciones o sentimientos o necesidades o objetivos. Son distintos para cada uno. ¿Sí? Pero bueno, volviendo acá al tema, si ustedes, por ejemplo, quieren reducir los riesgos, ¿sí? Y decir, bueno, mira, la cuenta me ha aguantado 230, yo veo muy probable, o me dicen que es muy probable que esto pase, yo no quiero estar así de tensionado, yo quiero darme 300 pips de pérdida, no 230, me quiero dar 400 pips de margen de que el mercado pueda irse en contra. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? El siguiente cálculo. Estamos en el peor punto, que es 81-82, ¿verdad? Hace 3 posiciones que no abrimos piso, por decirte cualquier cosa. O ponerle que más, no importa. Entonces lo que vos haces es, bueno, mira, está todo loteado a 0.01, tengo 2000, yo acepto 5 posiciones de pérdida, ¿sí? Entonces, fíjense esto, vos aceptás 5 posiciones de pérdida, ¿cuánto tenés? $337 de pérdida. Entonces tu cuenta va a bajar a 2000 menos $337 de pérdida. Entonces vas a pasar a tener 1663, ¿sí? Pero hay 5 posiciones que no las vas a tener, que son estas 5. Por lo tanto, lo que yo hago, si quiero hacer ese cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Las borro, se eliminan. Lo que vas a tener que hacer es copiar las posiciones. En este caso, bueno, como está hecho cada 0,025, no sale, pero voy a poner 87,324, tenemos 87,324, que es la última, y voy a restar las 5 de acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo que borrar las 5 de arriba y copiar desde acá, hace control C, copiar, ¿sí? Copias, y las pegás acá arriba y eliminás las que te sobran acá abajo, ¿sí? Como que lo nivelás. En este caso, como esta operativa está hecha cada 0,0025 automáticamente, no tiene las posiciones manualmente, lo tengo que hacer de esta forma. Entonces, fíjate ahora, lo que hice es, tengo menos capital, voy a tener menos lotaje en mi operativa, por lo tanto, es probable que el porcentaje negativo sea el mismo, 40%, a ver cuánto era, no me acuerdo cuánto era. 50%, fíjate, bajé un 10%, yo sigo en 81-82, el precio sigue en 81-82, sin embargo, pasamos de 50% negativo a 40% negativo, ¿sí? Fíjense la última, 82-82-4, 82-82-4 la última, o sea, sigue lo mismo, ¿sí? No estoy, capaz que es medio que se perdieron, pero sigue lo mismo, y el precio está en 81-82, ¿sí? Sigue el mismo cálculo, el peor de todo. Entonces bajamos un 10% el riesgo, ¿sí? de nuestra cuenta. No el riesgo, sino el flotante negativo. Entonces ahora podés hacer de nuevo el cálculo, 0.7950 creo que era el límite, y fíjate cómo pasamos de 79.50 que represente nuestra quemada a que solo representa 68, 69%. Entonces de repente 0.79 todavía agrega, ¿cuánto extendimos? Como unos 50. Entonces ahora nuestra cuenta aguanta 300 pips. ¿Sí? Ahora, si vos querés que tu cuenta aguante más pips, tenés 2 caminos. Por ejemplo, no, pero dicen que va a llegar a 64 y si llega a 64 se me queme. Bueno, yo no sé la probabilidad que hay de que llegue a 64. Cachipe está difícil de analizar porque está en bajos históricos. Entonces, si a vos te da miedo que llegue a 64, lo que tenés que hacer es que cuando llegue a 64 no tengas el 80% en negativo, o el stop out. Cuando llegue a 64, vos tengas un 60, un 50, un 70% negativo, así te das más margen. Que de repente en vez de 0,64 tu cuenta aguanta 0,63, que es un punto que no se nombra. Entonces, mirá, si va a revertir, revierte en 0,6550, 0,65, 0,64. Pero no en 0,63 no se está hablando todavía. Entonces,
Vos de esta forma asumís una pérdida, asumí el $300 de 2000 eran, $200 sería el 10%. Asumí el 15% de pérdida, ¿sí? Listo, asumí el 15% de pérdida, pero ahora mi cuenta aguanta más, ¿ok? Si al final de la operativa vas a perder todo, te da lo mismo que aceptes pérdida ahora. ¿Explico? Pero ¿qué pasa? Estamos como en los límites, porque estamos tomando planes de contingencia muy a destiempo. Por eso se hacen progresivos. ¿Sí? Por eso se hacen progresivos, porque si vos los haces a tiempo, la pérdida que vas aceptando de 3, 4, 5 posiciones es mucho más chica. Entonces, en vez de aceptar $300 de pérdida, en este ejemplo, hubieses aceptado 150 y el soporte de tu cuenta sería el mismo, ahí en 300 pips para abajo. Entonces, probablemente como aceptaste menos pérdida, ahora te vas a dar 350, 400 pips para abajo de soporte. ¿Me explico? De lo que aguanta tu cuenta. Tomar los planes de contingencia a tiempo te ayudan a eso, ¿sí? Exacto. Pero, a ver, esto no es un error, ¿sí? Error es abrir con más lotaje de lo que deberías porque te equivocaste en un clic. Estos son toma de decisiones, ¿sí? Y no están ni bien ni mal las decisiones, son decisiones. Y así como vos podés meter una manual de cobertura en estos momentos en Kachif a la mitad del lotaje o a un por 3 del lotaje de tu matriz, que revierta, toque el TP y recuperes todo el capital y te sientas que sos Highlander, esa decisión fue buena. Pero si el precio se va en contra de esa decisión, fue mala. Entonces depende del mercado si la decisión es buena o mala. Pero no es un error. ¿Sí? Error es equivocarte cuando escribís y pusiste compra y era venta. Eso es un error. Todo lo demás son decisiones. Las decisiones no son errores. Son decisiones que hay gente que las toma con conocimiento y otras sin conocimiento. ¿No? Hay gente que mete ventas y no sabe operar hedge, por ejemplo. Es una decisión que tomó. Yo te recomiendo tomar decisiones con conocimiento, porque hay más probabilidad de que lo hagas bien que de que lo hagas mal. Así que bueno, finalizando, ¿cómo se utiliza esto? ¿Cómo yo lo utilizo? Esta es la mejor forma de utilizarlo, ¿sí? Si vos querés aprender cuáles son tus riesgos, hasta dónde puedes llegar, tenés acá un Excel que vos podés digitar, modificar, subirle el lotaje a las posiciones. Si de repente la número 10 no la tomaste y la abriste cada 100 pips, lo haces cada 100 pips, las colocás como vos quieras, asumís, no querés asumir las primeras 5, querés asumir las últimas 5, vas a restar menos de acá, por lo tanto la cantidad de pips de margen que vas a obtener es menor. Si aceptás pérdida acá arriba, el TP no se te aleja, si aceptás pérdida o cerrás ganancias de acá abajo, te aumenta el capital. Hay gente que, no, mira, revirtió 2 pisos, cierro las que están en ganancia. Si bajan, no las vuelvo a abrir, aprovecho esa ganancia para subir mi capital, y si se va en contra, tengo más capital para soportar, por lo tanto, más pips que me doy de margen, ¿sí? Son decisiones personales lo que puede hacer cada uno. La realidad es que si vos aceptás pérdida al principio, al final el TP va a estar muy alineado y vas a obtener más beneficio al final. Por lo tanto, aceptás $100 de pérdida. Vamos a suponer que la operativa termina con $20 de pérdida, por decirte cualquier cosa. Bueno, vas a aceptar $100 de pérdida al principio y vas a ganar $80 al final. Puedes decir, wow, ¿cómo una operativa así, con este lío, gané $80? No lo puedo creer. No, lo que pasa es que perdiste 100 para poder ganar 80, entonces perdiste 20, ¿sí? Si vos aceptás la ganancia ahora, vas a aceptar $20 de ganancia y cuando cierre la operativa vas a perder 40, ¿sí? Te vas a decir, ¿ves? Perdí 40, no perdí 100 como me hubiesen sugerido, como hubiese sido en el momento. Claro, pero perdiste 40, ganaste 20, el resultado es menos 20. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, da lo mismo lo que cierres. Lo que vos tenés que tener en cuenta es que si las de acá abajo están loteadas más altas, ¿sí? O tenés una manual de cobertura por acá loteada muy alta, te conviene cerrar la manual, siempre te conviene cerrar la que más lotaje tenga, porque mientras más lotaje cerrás, el precio tiene que hacer más cantidad de pips para igualar eso. Por ejemplo, si vos acá tuvieses 0.1, ¿sí?
cerrar esta posición es lo mismo que cerrar 10 posiciones. Porque cada vez que el precio se va un pip en contra, se multiplica por la cantidad de lotajes que vos tenés acumulado. Y si vos cerraste, vamos a decir, no 0.10, pero ponele que tenía 0.02 la primera y después todo el resto 0.01, y tenés que tomar la decisión de cerrar una y vos querés darte margen para soportar, te conviene cerrar esto o dos, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que vos tenés que cerrar son lotajes. Lo que no conviene es si vos tenés toda tu matriz en 0.02, perdón, 0.02, si vos tenés toda tu matriz en 0.02, es bajarla toda a 0.01. ¿Sí? Eso no conviene. Eso no conviene. Lo que te conviene es decir, bueno, mira, ¿cuánto tengo acá acumulado? 0.38. ¿La mitad cuánto es? 0.16. Listo. Entonces haces así, 0.16 y cerrás todo eso. En vez de cerrar todo 0.01, cerrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones de 0.02. Conviene más cerrar operaciones completas que cerrar parciales. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la operativa, ¿sí? Siempre es mejor aceptar pérdidas que tener operaciones abiertas. Entonces, al final vas a obtener el mismo resultado, pero operativamente es mejor tener menos posiciones abiertas, porque si se va en contra, tenés menos posiciones que seguir. ¿Me explico? O sea, reducir la cantidad de posiciones, el lotaje es lo mismo, la pérdida y la ganancia van a ser las mismas al final, pero tenés menos de qué preocuparte, menos posiciones de las cuales preocuparte. más lotaje, o el lotaje es el mismo, pero menos posiciones. No sé si me explico. La manual de cobertura es una posición que vos que abrís extra a la estrategia. ¿Sí? Decís, bueno, para mí revierte acá y agregás una posición. Eso te permite cubrirte de alguna pérdida o obtener más beneficio, dependiendo cómo la uses. Aumentar el riesgo de tu gestión, por lo tanto hay que saber usarlas para usarlas bien. Si no, mucha gente, por ejemplo, en vez de tener 27 pisos, tiene 35. ¿Por qué? Porque metió una manual de cobertura cada 3 pisos. Y eso está fatal. ¿Sí? Sobreoperar, que es meter mucha manual de cobertura, es lo mismo que sobrelotear. ¿Sí? O sea, es igual de agresivo. Bueno, ya hasta acá llegamos. Me faltaría la parte de las estadísticas, que eso es súper rápido, porque yo ya la sé de memoria. PIB-Grabber te va a mandar una primera señal de un par de divisa y va a revertir con un 50% de probabilidad directo al profit. ¿Sí? Puede ser que baje un poquito y después suba, pero no te va a abrir pisos. Hay pares que llegan a 70%, depende del sentido, depende si van a favor, en contra de la tendencia y demás, pero eso ya es como al detalle. Pero más o menos en promedio está en 50, 55 si querés, pero está ahí en 50 como para que más o menos tengan una idea. Que se vayan en contra, la gráfica es así, bueno, no le voy a poner así, pero digamos que no llegue al TP directo y abra un piso, es un 25%. ¿Sí? Quiere decir que tenés un 75% de efectividad en posiciones que o van directo a profit o te abren un piso. Así hasta el quinto piso, ¿sí? Porque ya la verdad, saber si abre un piso, si abre dos, cuál es la diferencia entre una y otra, es muy poco, creo que es el 20% de una, el 5% de la otra, el 3% de la otra, el 2% de la otra, así como se va haciendo cada vez más chico el porcentaje. Al quinto piso sería el 95% acumulado, ¿sí? Quiere decir que entre esto y las que llegan al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto piso y se revierten en algún momento, ¿sí? Y en algún momento se revierten, es el 95%. ¿Sí? Quiere decir que si vos usás una estrategia donde solo abrís 5 pisos y el resto no, hay un 5% de operativas que te van a terminar en pérdida, dependiendo de la cantidad de pisos que abran. Si llega a 6, poca pérdida; si llega a 20, muchísima pérdida. ¿Sí? Va a depender de eso. Por lo tanto, eso no lo puedes controlar, eso depende del mercado. Estás dejando una estrategia a algo que depende del mercado. ¿Sí? Por eso no lo veo tan rentable.
Ahora, que superen el quinto piso, es decir, entre el quinto piso y lleguen al décimo, es tan bajo el porcentaje de operaciones que superan el quinto piso y que se revierten en el décimo, que no vale la pena diferenciarlo de sexto, séptimo, octavo, noveno. Pero es del 99% acumulado, ¿sí? Y esto puede ser que, no sé, calcules, estamos hablando de 2 años de operativa, ¿sí? Puede ser, no, pero en marzo hubo 2 que abrieron más de 10 pisos, por ejemplo. Entonces no fue el 99, se mandaron 100 señales y 2 abrieron, es el 98, ¿sí? O se mandaron 50 señales y 2, no sé, lo que vos quieras. Perfecto. Pero si vos haces a lo largo, vos vas a tener X cantidad de aperturas o cierres por mes, de los cuales, ¿cuántos de esos cierres llegó a abrir más de 10 pisos? Solo el 1%, quiere decir, el 99% hasta el piso 10 revirtió. Eso es una alta estadística, ¿sí? Porque si vos te pones a hacer lo mismo, lo más probable es que tu estadística sea muchísimo peor que esto. Entonces, ¿dónde se ve la diferencia entre un profesional y nosotros? Que si nosotros nos ponemos a decidir cuándo abrir una matriz y la dejamos abierta, lo puedes hacer en demo para practicar, y lo dejas abierto durante 2 años, haces eso, lo mismo que hace Gary, pero lo haces vos con tus propias decisiones de cuándo empezar una matriz, y no cerrás nunca y abrís pisos, y yo no sé si llegás ni al 70% de efectividad, quiere decir que el 30% de tus posiciones que abriste superaron el décimo piso, ¿sí? Después habrá que ver la estadística real, pero te digo, 99% que no superan el décimo piso es un altísimo nivel de efectividad en la estrategia. Ahora, ¿qué pasa con el 1%? ¿Sí? Porque ese 1% es el donde hay que poner el ojo. Ahora, si un par hace 11 pisos y revierte, o 12 pisos y revierte, tu operativa no se complicó, no fue un problema. ¿Sí? Porque 12 pisos para Pick Grabber es nada. Recuerden, el problema está cuando vos acumulás muchísimas posiciones. 12 pisos es muy bajo el porcentaje de drawdown que tenés para los beneficios que daba Pick Grabber. Pero esto, 11, 12 y revierte, está dentro de ese 1%. ¿Sí? Por lo tanto, no es que el 1% se complica, es muchísimo menor. ¿A partir de cuándo? Eso va a depender de cómo gestiones tu riesgo. Si operás agresivo, a partir del piso 15 se complica. Si operás moderado, a partir del piso 20. Si operás conservador, a partir del piso 30. Te va a depender de cómo estés gestionando tu riesgo. Pero vamos a decir que a partir del piso 15 y ya es un valor acumulable bastante importante, ¿sí? Lotajes acumulados muy importantes. Esto para abajo es del 0,3. ¿Sí? Creo que es del 0,3, no me acuerdo literal, pero tampoco es del 0,4, no te va a cambiar la ecuación, ¿me explico? O sea, lo importante es que vos sepas que es muy poco el porcentaje. Por eso conviene ganar bien durante el 99,7% y cuando se produce el 0,3, aceptar pérdidas tempranas. Aceptar pérdidas tempranas te permite que yo, por ejemplo, que tengo cachif abierto desde el inicio, y es más, tengo USDCAD, pero con menos lotaje, porque yo gestiono de una forma variada, tengo menos del 40% en negativo. O sea, estoy súper bien. Tomé mis planes de contingencia de cachif, espacié, dejé de tomar alguna que otra posición. Si el par sigue bajando, a mí no me preocupa, porque yo sé que esas posiciones que dejé de tomar las puedo ganar abajo. Y si el par mañana revierte y se va al TP, evaluaré si en el proceso, en el camino al TP, que faltan 350 pips, tomo decisiones para poder incrementar el beneficio al final. Lo más probable es que no, pues no lo hice hasta ahora en ninguna de las operativas que pasó. Pero bueno, sé que es una alternativa, entonces tampoco descarto que pueda pasar que se confirme una tendencia alcista y bueno, y aprovechar una reversión profunda para operar de forma manual esa cobertura, ¿sí?